Fonseca. Bueno, cuando yo era niño, vivía con mi papá, mi mamá, varios hermanos, y era un niño muy feliz en todos los sentidos. Me crié en el campo, aprendí muchas cosas del campo porque mi padre me enseñó a sembrar, a amar a los animales, a respetar la naturaleza. Cuando ya tenía por ahí unos 16, 17, 18 años, comencé en la música. Yo toco acordeón. Bueno, ahí me destaqué en la música y estudiaba en ese entonces. Y eso para mí era una etapa muy feliz cuando joven. Para mí ese es un recuerdo que nunca podré olvidar. Mi felicidad, mi juventud. En el año 1986 me vine de Colombia con mis padres, mis hermanos, a tierras venezolanas a trabajar, y estuvimos en un sector que le llama el Consumidero. Eso queda el Guasare arriba, ese fue el municipio Mara. Ahí estuvimos 9 años. En el 95 fuimos desalojados por el gobierno venezolano y nos tocó salir a Colombia. Nosotros nos acantonamos en Fonseca, municipio de Fonseca. Nos tomamos una sede que se llama la sede de la Casa de la Cultura en Fonseca para exigir nuestros derechos. Y bueno, nosotros en ese entonces fuimos dignificados por ese señor, por el presidente Samper. Nos dio tierra, nos dio crédito. Claro, todas esas ayudas nunca llegaron a cubrir esa brecha que nos dejó ese desalojo, porque eso fue muy duro para todos nosotros, porque ahí perdimos todo nuestro trabajo. El trabajo de muchos años lo perdimos ahí, pero al menos nos hizo sentir ya feliz en Colombia. A mí me entregó una parcela donde yo comencé a hacer mi vida con mis hijos, con mi familia, mi núcleo familiar. Era totalmente feliz. Tenía mis animales, mi ganado, ordeñaba todo, tenía mi carro, mis hijos estudiaban felices. Logramos escuelas en el sector, porque yo quedé siendo líder ahí en ese sector. Conformamos una asociación que se llamaba Asoprocor. Bueno, ahí lideré por varios años a esa comunidad campesina desalojada de Venezuela hasta el año 2000. Hasta el año 2000 llegó mi felicidad. Cuando entramos a la zona sí había presencia de guerrillas, pero ellos no se metían con el campesino, no. En la zona no había ningunos hechos que lamentar. Bueno, comenzado por parte de la FARC, comenzaron a extorsionar o a cobrarle vacuna a los ganaderos. Ya después no eran los ganaderos, ya después eran el pequeño productor. Bueno, y a todo aquel campesino que tenía cualquier cosita, le llegaban y le pedían la vacuna, que ese es el nombre que se le daba a esos hechos. Bueno, entonces también comenzó la persecución a los jóvenes. Fueron llevados a las filas de ellos muchos jóvenes de esos corregimientos y comenzó a apoderarse el temor de todos nosotros, los campesinos. Yo tenía mis hijos, ya la hija mayor mía tenía cuando eso como estaba entre 13, 14 años. Cuando ella salía de la casa de mi parcela hacia Corraleja para trasladarse a Cañaverales, en el camino por varias veces fue abordada por personas que trabajaban con ese grupo armado y
comenzaban a enamorarla, a convencerla para que se fueran para la pila. Y en eso estaban incluidos dos niños varones míos más. Y ahí todo se me fue marchitando. Recordar todas estas cosas fuertes. Bueno, ahí viendo todas esas cosas, ya mi vida comenzó a tener muchas incomodidades, muchos problemas. Comenzó la persecución a los líderes sociales, como en el caso mío. Y comenzaron a aparecer ya los enfrentamientos con el ejército. Pasaban por la casa de día, de noche, grupos armados que no se sabían si eran guerrillas, si era ejército. Y ese temor se fue apoderando de mí, de mi familia. Me tocó cambiar la forma de vida, de una vida libre que yo tenía, digna, a una vida sometida a los cuidados. Ya yo dejé de salir con compañeros, con amigos. Ya yo no me dedicaba poco a la música cuando eso, por los temores que yo tenía. Y me dedicaba, entonces ya las labores del campo ya se me hacían bastante difícil por la situación. Decidí a trabajar de transportista. Tenía una Toyota y trabajaba del municipio de San Juan de Cesar a Cañaverales. En esa etapa ya del 2000 para el 2001 comenzaron a aparecer los falsos positivos, donde el ejército asesinaba a los campesinos, a gente inocente, y los vestían de guerrilleros. Eso pasó en la zona donde estábamos nosotros, en la Sierra de Corraleja. Hubieron unos campesinos que lo asesinaron en esa forma. Muchos enfrentamientos con el ejército. Y comenzaron a aparecer ya, eso a principios del 2001, los paramilitares, donde llegaron con una fuerza declarando objetivo militar a todas las personas que de una u otra forma le colaboraban a la guerrilla, así fuera con un vaso de agua que se le brindara. Ahí fue donde el temor se apoderó de mí, de mi familia y de todas esas comunidades que estábamos en ese sector. Teníamos que aguantar la pela ahí porque pan de agarrar. En el 2001, el 1 de septiembre, hacía unos talleres en San Juan de Cesar y trabajaba de transportista. Llegué como a las 5 de la tarde a Cañaverales. Cuando la compañera mía llegamos a un expendio a comprar una carne, ella mira hacia la plaza y ve un poco de gente armada que viene llegando. Ella me dice, mira, ese poco de gente armada están uniformados, pero no parece el ejército porque el uniforme es diferente, el armamento es diferente y no los zapatos, hay de diferentes formas. Cuando yo miro el grupo armado, yo dije, vamos a la carne, sí, vámonos para la casa. Cuando yo prendo el carro, que voy saliendo del caserío de Cañaverales, me abordan los que estaban en la salida y me encañonan con el fusil, me lo colocan por acá y me dicen que para dónde voy. Yo dije, no, voy para la casa. Agarré para la plaza de Cañaverales. Me trasladaron hacia la plaza, donde ahí fueron recogiendo a toda la gente del pueblo. A todo el que agarraban iba para la plaza y como una hora
media tal vez, se aparecieron con un señor llamase Juancito Quintero, que era el papá de la compañera que yo tenía en el momento. Nosotros pensábamos que lo iban a matar a él. De tanto caminar, entonces agarran al hermano de él, que se llama Melquiades Quintero, y cuando agarran al hermano sueltan al suegro y pasan por donde estábamos todos nosotros y nos dicen que en ese pueblo había una mazorca de maíz, y a esa mazorca había un grano que estaba dañando los otros granos, que había que sacarlo para que no dañaran los otros granos. Pero como a los 20 minutos escuchamos los disparos cuando asesinaron al señor Melquiades Quintero. Al rato aparecen con un señor que se llama el Joaquín Vega. Cuando salen de ese caserío con el señor Joaquín Vega, nos dicen, bueno, váyanse. Pero recuerden que aquí la persona que le haga mandado colaboración a la guerrilla será objetivo militar. Esa misma noche asesinaron a 3 hermanos más. Los consiguieron y los mataron. A los 3 días siguientes mataron cerca de mi casa al encargado de una finca de un señor que le llamaban Ego Orozco. Y eso fue invivible. Entonces ahí seguimos nosotros luchando, esperando a ver el destino que nos dio, que Dios nos tenía guardado, reparado en nosotros, viendo todos esos problemas sociales, toda esa guerra, esos enfrentamientos, que se le llevaron el ganado a fulano, que se llevaron tantos niños de tal parte. Bueno, una zozobra total. Así aguanté hasta el 2003. Ya en el 2003, ya las cosas para mí ya eran más difíciles, porque como yo era líder social, yo tenía buenas relaciones políticas, todavía quedaban relaciones políticas a pesar del temor. Los políticos de la zona comenzaron a denunciarme en una parte y en la otra. Primero me denunciaron de la FARC, que yo era colaborador de la guerrilla, de los paramilitares. El 4 de noviembre del 2004 emprendimos el viaje. Nosotros nos venimos por Maicao, Majayura, y duramos como 5 días en la trocha caminando hacia acá a Venezuela. Ya mis hijas, mi temor era que me le fueran a hacer daño a mis hijas. Y ya había una ya señorita, ya la otra ya también ya estaba grandecita y todas esas cosas. Pero gracias a Dios salimos a un sector que se llama Cachirí. Ahí en una finca conseguí trabajo y comencé a trabajar ahí con mis hijos, con todo ahí, bueno, un equipo, limpiando potreros, hacía distintos trabajos, porque yo aprendí a defender la vida de diferentes formas. Y ahí compré un ranchito en Maracaibo y ya mis hijos comenzaron a estudiar. Ya comencé a hacer una vida aquí en Venezuela. Yo aquí en Venezuela ya me sentía ya seguro. Ya mis pulmones comenzaron a respirar aire puro. Con dolor y de todos esos recuerdos que yo había dejado atrás, mi consigna era salir adelante. Bueno, comenzó esa nueva vida acá en Venezuela.
Estoy aquí en Venezuela. Tengo mi parcela, mi cosa, una vida, mis hijos. Bueno, hasta hoy me siento tranquilo, pero con la frente en alto, con esa fuerza espiritual, trabajando por los colombianos que necesitan